Esta señal procede del Departamento de Coordinación de Riesgos No Convencionales. Si puede escuchar este mensaje con claridad, detenga lo que esté haciendo. No se trata de una prueba. No es un ejercicio de preparación civil. Durante las últimas noches se ha activado un protocolo de vigilancia tras detectarse alteraciones subterráneas anómalas en zonas residenciales habitadas. Estas alteraciones no coinciden con registros de obra, minería, canalizaciones ni formaciones geológicas catalogadas. Si durante tareas domésticas, inspecciones, reparaciones o limpiezas descubre estructuras, masas o cavidades que no reconoce, especialmente si presentan temperatura propia, textura irregular o una sensación de profundidad no visible, no las toque. No intente analizarlas. No intente medirlas. No intente comprobar qué son. Desde el inicio de la semana, tras un episodio de lluvias persistentes y movimientos de tierra menores, múltiples residentes comenzaron a informar de hallazgos similares bajo sus viviendas. Al principio fueron descritos como curiosidades, algo raro en el suelo, una piedra extraña, una bolsa dura incrustada. Pero el patrón no tardó en hacerse evidente. Los objetos no aparecían al azar. Siempre estaban donde alguien había decidido mirar hacia abajo. Los primeros informes confirmados proceden de la zona conocida como Barrio del Puente Viejo, un conjunto de casas construidas sobre terrenos antiguos, con sótanos profundos y cimientos irregulares. Un vecino, Tomás Ríos, retiraba baldosas sueltas tras una filtración cuando descubrió una forma redondeada encajada entre tierra húmeda y ladrillo antiguo. No brillaba. No reflejaba luz. Parecía absorberla. Describió la superficie como demasiado uniforme para ser natural, demasiado irregular para ser fabricada. Al acercar la mano, notó calor. No un calor externo, sino uno interno, como si algo conservara temperatura propia. Tomás afirmó que, durante unos segundos, tuvo la impresión de que el suelo no terminaba ahí, como si la masa fuese solo la parte visible de algo más profundo. Su esposa bajó al sótano acompañada del gato familiar. El animal no avanzó. Se quedó rígido en el último escalón, con las pupilas dilatadas y el lomo arqueado, emitiendo un sonido bajo que no habían escuchado antes. Ambos describieron una sensación común, una calma impropia de la situación, una tranquilidad pesada que hacía innecesario moverse, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Decidieron salir del lugar y notificar el hallazgo. Horas después, ambos afirmaron no recordar con claridad cuánto tiempo pasaron allí abajo. A partir de ese momento, los informes se multiplicaron. En un antiguo edificio reconvertido en estudios artísticos, una residente encontró varias formas similares tras retirar escombros de una pared interior. Aseguró que el aire en la habitación parecía acolchado, que los sonidos llegaban tarde o no llegaban. Se sentó frente a ellas durante horas sin trabajar, sin pensar, sin aburrirse. Simplemente estaba allí. Cuando intentó documentarlas, sus dispositivos fallaron uno tras otro. Pantallas en blanco. Grabaciones corruptas. Interferencias. En su última comunicación declaró sentir que el silencio tenía peso y que alejarse de los objetos le producía una incomodidad casi física, como nostalgia anticipada. No se ha vuelto a saber de ella. En una zona residencial más reciente, una familia reportó que su hijo pequeño había encontrado una cosa caliente enterrada en el jardín. El niño la sostenía como si fuera frágil. No lloraba. No reía. La acariciaba. El perro de la familia reaccionó con una hostilidad extrema, interponiéndose entre el niño y el objeto, mostrando signos claros de terror. Durante el forcejeo, los padres observaron un fenómeno inquietante. La masa parecía latir suavemente, acompañada de un descenso brusco de temperatura en la estancia. Desde ese día, la vivienda se percibe distinta. Más silenciosa. Demasiado ordenada. Como si algo hubiera aprendido la forma de la casa. Otro caso, especialmente perturbador, involucra a un hombre que vivía solo en una casa antigua de piedra. Encontró varios cuerpos similares bajo los cimientos mientras realizaba refuerzos estructurales. Al intentar extraer uno, experimentó una pérdida total de conciencia. Despertó al día siguiente sin recordar 8 horas completas. Todos los relojes estaban detenidos. El olor metálico persistía. Describió la casa como vacía de ecos, como si los sonidos no regresaran al hablar. A partir de estos y otros casos, se establece lo siguiente. Estas estructuras no son pasivas.
No reaccionan como objetos. No están ahí por casualidad. Parecen responder a la atención, no a la acción. Cuanto más se observa, más presentes se vuelven. Si detecta alguno de estos elementos, aléjese sin prisa, pero sin permanecer. No permita que niños o animales se acerquen. No intente cubrirlos ni sellarlos por su cuenta. No los transporte. No los conserve. Si experimenta calma injustificada, lapsos de tiempo confusos, resistencia emocional a marcharse o una sensación de hogar cerca del objeto, retírese de inmediato. Los equipos de intervención están limitados. Nuestra comprensión es incompleta. La prioridad es evitar la exposición prolongada. Esta transmisión se repetirá. Si nota que el suelo de su casa parece más cálido de lo normal, si siente que algo bajo sus pies no duerme, o si tiene la impresión de que la tierra recuerda haber estado ocupada. No investigue, porque lo que está apareciendo no está llegando. Está regresando. El reporte llegó fragmentado, entrecortado por respiraciones rápidas y silencios demasiado largos. La persona que llamaba apenas lograba articular frases completas. Su voz temblaba, no por pánico inmediato, sino por algo más profundo, una certeza tardía. El caso más inquietante hasta ahora proviene de una vivienda auxiliar situada en las afueras del distrito de San Laureano, una construcción antigua, aislada, rodeada de terreno sin urbanizar. El propietario era Elías Montoro, un investigador retirado que llevaba años viviendo solo. La última noche en que tuvimos contacto con él, su tono era bajo, casi respetuoso, como si temiera elevar la voz dentro de su propia casa. Describió un pulso grave y constante, no un sonido exactamente, sino una vibración que se repetía cada pocos segundos, emergiendo desde el subsuelo. Al principio lo atribuyó a asentamientos del terreno. Sin embargo, al inspeccionar el espacio bajo la vivienda, encontró dos formaciones ovoideas, incrustadas entre la piedra y la tierra, dispuestas como si hubieran sido colocadas con intención. No estaban quietas. Elías afirmó que la superficie de los objetos parecía tensarse y relajarse, como si respondieran a un ritmo interno. Sus plantas de interior comenzaron a inclinarse sin motivo aparente. Instrumentos de medición, barómetros, sensores térmicos, grabadoras, dejaron de funcionar uno tras otro, como si el entorno rechazara ser observado. Lo más perturbador de su relato no fue lo físico. Dijo sentirse observado, pero no desde puertas ni ventanas. La sensación provenía desde abajo, desde los cimientos, como si algo bajo la casa hubiese tomado conciencia de su presencia. Mencionó un aroma persistente, dulce y denso, similar al óxido caliente mezclado con savia. Un olor que provocaba rechazo, y, al mismo tiempo, una inexplicable familiaridad. Su última transmisión fue un mensaje de voz incompleto. Ellos no están dormidos. El suelo respira. Las paredes también. No esperan. Exigen. La comunicación se interrumpió abruptamente. Cuando los equipos de respuesta llegaron al lugar, la vivienda estaba vacía. No había signos de lucha. No había desorden. El espacio bajo la casa permanecía intacto, salvo por una única estructura, del tamaño de un gran huevo, parcialmente expuesta. A su alrededor, un residuo viscoso, iridiscente, pulsaba con un brillo verdoso débil, sincronizado con una vibración apenas perceptible en el suelo. Elías Montoro no ha sido localizado. Con base en este y otros incidentes confirmados, se han identificado fases recurrentes de interacción asociadas a estas formaciones. Fase 1. El hallazgo. Suele ocurrir dentro de las primeras horas tras el descubrimiento. La reacción inicial es casi siempre curiosidad. Los objetos se perciben como extraños pero fascinantes, pesados, cálidos, con superficies que no terminan de definirse al tacto. Animales domésticos muestran respuestas inmediatas. Algunos evitan el área. Otros quedan fijados, observando el lugar durante largos periodos, sin descanso. En esta etapa, la anomalía suele minimizarse. Fase 2. La resonancia. Aparece entre las 12 y 36 horas posteriores. Surgen estímulos sensoriales, un zumbido grave, casi inaudible, que se siente más en el cuerpo que en los oídos. El aire adquiere una densidad extraña. Los olores metálicos o dulzones se intensifican. Los dispositivos electrónicos comienzan a fallar de forma intermitente. Los animales presentan signos claros de estrés, como si percibieran una presión invisible en el ambiente.
Fase 3. La presencia. Entre las 36 y 72 horas, el fenómeno se intensifica. La vibración se vuelve rítmica. El sonido ya no puede ignorarse. Las personas afectadas reportan alteraciones del sueño, lapsos de memoria, sueños vívidos que continúan al despertar. La sensación de ser observado se vuelve constante, invasiva, como si el espacio mismo estuviera atento. Algunos animales intentan destruir los objetos. Otros huyen del lugar y no regresan. Fase 4. La integración. Después de las 72 horas, los cambios se aceleran. Las estructuras de la vivienda comienzan a mostrar deformaciones sutiles, crujidos internos, vibraciones que recorren las paredes. Los residentes desarrollan una compulsión intensa por permanecer cerca de los objetos. Hablan de protegerlos, de cuidarlos, de no dejarlos solos. Muchos describen la sensación de que sus pensamientos ya no les pertenecen por completo, como si una conciencia ajena hubiera encontrado un espacio cómodo desde el cual observar. Esta fase está asociada de forma consistente con desapariciones, colapsos psicológicos severos y la pérdida total de identidad individual. Si escucha este mensaje y sospecha que se encuentra en cualquiera de estas fases, aléjese. No espere confirmación. No intente comprender. Porque lo que ha sido encontrado bajo la tierra no es un objeto, no es un organismo, y no es una estructura inerte. Es algo que recuerda cómo era estar aquí antes de que hubiera casas. Por esta razón, si usted llega a encontrarse con una de estas formaciones, ya sea bajo su vivienda, en un terreno removido, en un sótano antiguo o en cualquier cavidad que antes no existía, debe entender que lo que haga a continuación define si la situación puede ser contenida, o si se agravará de forma irreversible. Protocolo 1. No establezca contacto. No lo toque. No lo examine con las manos. No intente moverlo, medirlo ni comprobar su temperatura. Estas estructuras no están muertas. No son residuos geológicos ni restos de procesos naturales mal comprendidos. El contacto físico, incluso breve, ha sido vinculado a alteraciones energéticas imposibles de registrar con instrumentos convencionales, deterioro acelerado de tejidos y fallos neurológicos inmediatos, desorientación severa, pérdida del lenguaje interno, y episodios en los que el afectado afirma no reconocerse a sí mismo. El expediente del señor Mateo Salgado, en la zona de los Tilos, sigue siendo el ejemplo más claro. Solo apoyó la palma de la mano durante unos segundos. Lo suficiente para que su ritmo cardíaco se desincronizara, su memoria reciente colapsará y comenzara a describir la habitación como demasiado pequeña para lo que había debajo. No comprendemos el origen de la energía que emiten. Tampoco su naturaleza biológica o no biológica. Lo único consistente es que la interacción provoca consecuencias inmediatas y graves. Protocolo 2. Abandone la propiedad. No espere confirmaciones. No consulte con vecinos. No termine una cosa rápida. Recoja únicamente lo imprescindible: identificación, llaves, medicación crítica. Evite atravesar estancias situadas directamente sobre el punto afectado, incluso por segundos. No regrese por objetos sentimentales. En varios casos documentados, esa decisión fue el detonante. La distancia reduce la intensidad del fenómeno. La permanencia lo alimenta. Si hay más personas en la vivienda, evacúen juntas. La separación ha precedido a múltiples desapariciones parciales. Protocolo 3. Aísle el lugar. Una vez fuera, selle cualquier acceso. Cierre y asegure puertas, ventanas, trampillas, rejillas y respiraderos que comuniquen con el área inferior. El objetivo no es encerrar algo, sino impedir el retorno impulsivo. Se ha observado un patrón recurrente. Tras evacuar, los afectados experimentan una urgencia irracional de volver. No por curiosidad, por una sensación descrita como responsabilidad. No vuelva a entrar bajo ninguna circunstancia. El fenómeno ya no se limita a zonas aisladas. Informes recientes provienen de ciudades separadas por cientos de kilómetros, apareciendo bajo capas de suelo incompatibles entre sí, lo que sugiere un método de propagación que no responde a procesos geológicos conocidos. Los equipos de intervención describen condiciones ambientales idénticas: niebla densa sin origen meteorológico, descensos bruscos de temperatura localizados, una quietud opresiva y un silencio que no es ausencia de sonido, sino supresión activa. Las comunicaciones se degradan al aproximarse,
palabras que se deforman, mensajes incompletos, cortes abruptos. Operadores de emergencia han registrado llamadas con un fondo sonoro constante, un pulso grave, profundo, rítmico, como si algo enorme estuviera marcando el tiempo desde abajo. Los primeros equipos científicos enviados no han regresado. Los pocos que lo hicieron presentaban colapso psicológico severo, alucinaciones persistentes, lagunas de memoria y un lenguaje fragmentado. Repiten frases sin contexto. La Tierra está despierta. Existe una correlación directa entre estos hallazgos y el aumento de personas desaparecidas. Familias que abandonan viviendas afectadas descubren, días después, que uno de sus miembros ha desaparecido. Casi siempre quien tuvo el primer contacto, o quien permaneció más tiempo cerca. Dejan notas breves, no despedidas. Frases simples, estoy donde tengo que estar. Repetimos, no toque estas estructuras. Evacúe sin demora. Aísle el área. Informe de inmediato. No observe más de lo necesario. No están dormidas. No están esperando ser encontradas. Están integrándose. Y si siente calor ascendiendo desde el suelo, si percibe una vibración leve bajo sus pies, si su casa parece respirar, no lo confunda con refugio. Ese calor no protege. Ese calor reclama.